Santos pecadores. Y cuando suena esta cortina es porque tenemos una nota. Y a veces hacemos notas a artistas. Y hoy tenemos una nota coyuntural. Hoy una nota pura y dura de coyuntura, de actualidad política. Nosotros aquí desde Barcelona también miramos la actualidad política de la República Argentina. Un año difícil, convulsionado allí, elecciones de medio término. Y estamos a través del Zoom con Martín Tetaz, candidato a diputado por la capital. Está junto a María Eugenia Vidal, Pablo Oliveto, Ricardo López Murphy. Está del otro lado. Allí, para los que nos siguen en Twitch, lo pueden ver. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? María que te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Hola, Martín. Bueno, elecciones de medio término es una realidad que es muy diversa a las de otros años por tema pandemia y todo. Primero quiero pedirte una mirada de lo que sucedió después del resultado que obtuvo el gobierno. Muchos le están pegando porque dicen, al final era cuestión de perder para que den vuelta todas las decisiones, pero me gustaría saber tu mirada sobre esto. Sí, totalmente. Primero el gobierno implosionó, es decir, la alianza que gobierna Argentina hoy, de distintos sectores del peronismo que estaban muy enfrentados y que se juntaron con el único objetivo de ganar, no resisten un escenario de pérdida, digamos, no tienen capacidad de gobernar en un escenario donde pierden. Y entonces lo que pasó en la primera semana después de las elecciones fue que implosionó el gobierno, ¿sí? Voló por los aires la interna política del gobierno. Uh-huh. Esto generó una carta de la vicepresidenta, que por supuesto es la actriz principal dentro de ese espacio político, directamente pidiendo la renuncia de una serie de ministros. Efectivamente se produjo la renuncia de un montón de ministros, un cambio de gabinete, pero la conformación del gabinete en realidad no hace más que reforzar una imagen muy mala que tiene el gobierno, porque pone personas como, por ejemplo, Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad, que es una persona con una impopularidad altísima en Argentina, que es un yunque desde el punto de vista electoral, que no tiene ningún sentido, y al mismo tiempo empiezan a anunciar algunas medidas, primero sanitarias, de relajamiento de los barbijos, de los controles, prácticamente se terminó la pandemia por decreto en Argentina. Uh-huh. Y sumado a eso, la maquinita para empezar a imprimir billetes y tratar de comprar, incluso el ministro de Salud de la provincia, que es el segundo candidato a diputado de la provincia, Daniel Goyán, lo dijo expresamente, hizo un comentario como que le decían en la calle que si hubiera habido más platita en el bolsillo de la gente, la foto del escándalo que mostraba que el gabinete seguía haciendo reuniones sociales cuando nadie podía hacerlo, hubiera sido un tema menor y hubiera pasado desapercibida. Entonces, el gobierno me da la sensación que sigue un poco desconectado con la realidad y con lo que le causó la derrota. Por supuesto, como dicen ese dicho de la política, cuando el enemigo se equivoca hay que dejarlo, ¿no? Que se sigue claro, eso te iba a preguntar. Ustedes medio que entonces están festejando en esto. Sí, hasta por ahí nomás, digamos, ¿no? Porque finalmente en la Argentina estamos todos. O sea, si bien el deterioro del gobierno electoralmente a nosotros nos favorece, ya está. Me parece que el gobierno tiene que tomar nota de lo que está pasando con la economía, frenar la caída de la economía, frenar el fenómeno de inflación, recuperar la actividad con normalidad, volver a abrir las escuelas en los lugares que no están abiertas. Es decir, tiene que recomponer mucho la gestión, porque lo necesita el país, más allá de que el resultado electoral para ellos sea mejor o peor después de esas medidas, ¿no? Entonces me parece que en algún punto uno dice, dejalo que se sigan equivocando, pero después finalmente vamos todos en el mismo barco, ¿no? Ajá. Martín, y cómo, ya que nos estás haciendo un repaso por lo que fueron las últimas elecciones de las PASO, ¿cómo viste el reflejo de la gente en los resultados de Milei? ¿Cómo se puede eso explicar? Mirá, primero, bien, a mí no me sorprendió en absoluto el resultado de Javier. Yo lo venía inclusive pronosticando. Me parece que había espacio para una buena elección de Javier en la ciudad. Sí me sorprendió la composición de los votos de él, porque lo imaginaba disputándonos más los votos en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, que es la zona más afluente, sí, donde podía penetrar más el pensamiento liberal. Y sin embargo, él penetró mucho, sacó muchos votos que eran votos kirchneristas en la zona sur de la ciudad. Y eso lo que muestra es un voto castigo
al gobierno, pero que tampoco nos quiere votar a nosotros. O sea, un voto castigo al gobierno que dice, bueno, yo la pandemia se manejó mal, quiero castigar al gobierno, quiero mostrarle que estoy enojado con cómo hicieron las cosas, pero al mismo tiempo tampoco quiero premiar a Cambiemos, ¿no? O sea, que él recibió, te diría, casi la mitad de los votos del 7% que cayó el kirchnerismo en la ciudad y que él captó mucho de ese voto kirchnerista desencantado. Claro, Martín, ¿qué tal? Luciano te saluda. Es verdad que, o sea, si comparamos las elecciones de 2019 a estas, es verdad que ustedes más o menos mantuvieron el mismo porcentaje de votos, pero de repente apareció le salió un granito a ustedes que se llama Javier Milei, que no se explica muy bien exacto de dónde venían los votos y vos lo estás diciendo Sí, muy... para serte honesto, a mí me hubiera preocupado mucho más que hubiera crecido el kirchnerismo con todo lo que estaba pasando en Argentina. A mí, mi primera gran satisfacción es que el kirchnerismo pierda poder en Argentina, que se caiga y si pudiera ser que desaparezca, en el buen sentido de la palabra, políticamente hablando, estamos hablando que desaparezca del mapa, ¿no? Sí, en el sentido político de la palabra. Quiero hacer la aclaración para Claro, está muy bien, tranquilo. Luego de eso, por supuesto, a mí me gustaría que los votos, captar la mayor cantidad de votos posibles en mi espacio, porque para transformar la Argentina nosotros necesitamos construir una mayoría contundente en el 2023. Pero bueno, evidentemente lo que ha ocurrido es que nosotros sacamos dos puntos más que en el 2019, que en la PASO del 2019, lo cual está bien en la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito para nosotros favorable. Mucho mejor nos fue en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, que eran distritos más desfavorables donde ganamos, revertimos la elección del 2019. Sí. Y es cierto que buena parte del voto kirchnerista desencantado de la ciudad no vino a nosotros. Y eso tiene una lógica, como te decía recién, digamos, tal vez nosotros podemos ahora ir a disputar algo del voto liberal que tiene Milei, algún voto antikirchnerista que pueda haber recibido, podemos ir a disputarlo y lo vamos a ir a disputar, pero hay una parte de ese voto, insisto, que es el voto kirchnerista duro, que yo creo que Javier el problema que va a tener es retener ese voto, porque mucha gente que hace catarsis, ¿viste? Después dice, bueno, ya está, la catarsis ya la hice, claro. vuelvo a votar al kirchnerismo. Entonces él va a tener algún problema para retener ese voto duro del sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí, y cuando hablas de construir mayorías, ¿te estás refiriendo a posteriormente de las elecciones entablar alguna conversación con Milei para 2023 o no piensan en este escenario? A ver, nosotros hoy no me imagino un espacio de converger en el mismo espacio político para 2023. Claro. Sí, por supuesto, seguramente en el balotaje, que sí me imagino que va a haber en 2023, sí me imagino a Javier acompañándonos y nosotros construyendo algún tipo de acuerdo político para que nos acompañe, porque está más cerca del conjunto de ideas nuestras que de las ideas kirchneristas. Esto no hay ninguna duda. Claro. Y además, lo que sí es muy importante ahora es que la mitad de los diputados con los cuales nosotros vamos a gobernar en 2023 se van a elegir hoy. Entonces, nosotros necesitamos hacer una buena elección ahora para tener en su momento en 2023 mayoría en las cámaras como para poder aprobar nuestras leyes, ¿no? Una cuestión, me gusta conocer un poco el pensamiento de cada uno. No fue porque acá lo hemos hablado muchas veces y yo decía, una elección de medio término mucho no cambia, porque la verdad, mucho no cambia, y la PASO menos todavía. ¿Y por qué la reacción fue tan desmedida? Uno, es tu parecer sobre esto. Y segundo, ¿pensás que últimamente los días anteriores han regalado un montón de bicicletas en Avellaneda, han regalado cocinas y garrafas, una cuestión? ¿Crees que esto puede llegar a tener un impacto y decir, bueno, como vos decís, esa bronca dijo, bueno, me dieron la bicicleta, voy a votar al kirchnerismo? ¿O crees que que se generó en las PASO la diferencia entre las PASO, el resultado de las PASO y las que valen, digamos, la de noviembre, no se van a modificar? Mira, las PASO tienen dos efectos, por eso fue importante el resultado de las PASO. El primer efecto es un efecto encuesta, es una encuesta formidable, que la mejor encuesta que puede haber de cuál va a ser el resultado de noviembre. Entonces, como encuesta, por supuesto, activó todos los cambios de gabinete en el gobierno, generó un entusiasmo político por la posibilidad de cambio en Argentina, en los mercados que el lunes y el martes reaccionaron muy bien con esta posibilidad de cambio. Ajá. Pero en segundo lugar, la PASO es ordenadora también. Hay mucha gente, primero hay listas que no llegan con los votantes
al mínimo que le pide la ley para poder pasar a la elección general. Entonces ya esos votos se empiezan a ordenar en función de lo que pasó en la PASO. Segundo, hay un montón de gente que no votó y que mira el resultado de las PASO para ver quién es el mejor opositor en Argentina. Y hoy, al emerger nosotros de la PASO como los mejores opositores, nos fortalecemos como candidatos a recibir esos votos después. Entonces, la PASO tiene una potencia muy, aunque uno dice, bueno, pero por los puntos se juega en noviembre. Sí, por los puntos se juega en noviembre, pero la PASO es ordenadora de lo que va a pasar en noviembre. Entonces, es muy importante, y también lo fue en el 2019 y también en el 2015. En general, las PASO son un instrumento muy potente, un hecho político muy potente en el país. Luego, la chance de reversión, nosotros vimos algunas experiencias en Argentina en el 2017, por ejemplo, en la provincia de San Luis, en distritos chiquitos, donde el clientelismo tiene mucho impacto. Puede ser que salir a regalar heladeras o lo que fuera puede generar algún impacto y revertir algo de la derrota. Por ejemplo, en Santa Cruz, por ejemplo, en La Pampa, en provincias chicas, con un clientelismo muy arraigado y con el gobierno poniendo mucha plata, sí, me preocupa que se pueda mantener el resultado. No creo que tenga ningún impacto en el Gran Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, en las ciudades grandes. Me parece que se diluye mucho la heladera que podés regalar, ¿no? ¿Sabes que nosotros lo tuvimos en estas semanas en foco también de debate, el dinero que sale a hacer todas las votaciones, las elecciones de las PASO? Sumado a eso el de las campañas y viene todo a raíz también de que se habla de que hay un problema de presupuestario también en Argentina muy grande, y estas son elecciones como, no sé, internas. Podría hacerse que hay un dinero que quizás sirve simplemente para especulación política y quizás no social, hoy por el momento en el que estamos, quizás. Lo que pasa es que la construcción de la democracia es una inversión que hay que hacer y que exige recursos que, cuando uno lo mira en perspectiva presupuestaria, en realidad no son relevantes, no es una clave. Si uno lo mira en términos absolutos, Claro, puede ser. el bolsillo de cualquiera de nosotros es un montón de plata, pero en perspectiva presupuestaria no mueve la aguja, y realmente es una inversión más que un gasto, porque permite una democracia mucho más sana. Mirá lo que hubiera pasado, que es lo que nosotros le reclamamos al gobierno un poco, ¿no? Porque esta herramienta la inventó en realidad el kirchnerismo. O sea, las PASO no existían en Argentina, la inventó el kirchnerismo, y sin embargo las usa mucho más la oposición. Y gracias a que las usa la oposición, que por supuesto hay internas políticas en la oposición, Sí. pero la institucionalidad de la PASO nos permite ordenar esas internas, nos permite ordenar la lista de candidatos y que ese ordenamiento se haga con más democracia, con la gente participando, nos evita tener internas sangrientas entre nosotros, y debería haber hecho lo mismo con el oficialismo. Es decir, buena parte de la crisis de gabinete que vimos la semana pasada en Argentina y la interna política en el gobierno que tomó ribetes digamos, institucionales que no debería haber tomado nunca y puso en jaque la gobernabilidad en la Argentina del presidente. Eso debería haberse canalizado por la PASO. Digamos, si el gobierno hubiera ido a la PASO, bueno, perfecto, acá no tenemos una discrepancia de cómo hay que encarar la pandemia o cómo hay que encarar la salida de la pandemia, y nosotros, los kirchneristas más duros, pensamos que es por acá, y los que son albertistas, por llamarlo de alguna manera, piensan que es por este otro lado. Buenísimo. ¿Por qué no fueron con 2 candidatos a la PASO? Y explicaban esa diferencia de criterio que tenían en la PASO, y ahí la gente definía bien cuál era el sector político que apoyaban y se zanjaba esto civilizadamente. O sea, justamente lo que pasó en Argentina después de la PASO muestra la importancia de tener una PASO que sea más dinámica, donde participen todos. ¿Hoy lo ves dividido al kirchnerismo con el albertismo, como lo marcaste recién? ¿Ves a la gente? Siempre lo vi dividido. Lo único que hubo fue una jugada brillante de Cristina en 2019, de puramente electoral, de juntarlos en un abanico, que funcionó. ¿Y esta jugada del cambio de gabinete te parece brillante también, de Cristina? No, me parece, ahora realmente no veo, todo lo que vino después fue de hecho la jugada de gabinete termina confirmando lo que todos sabíamos, ¿no? Todos sabíamos que esto era una alianza electoral entre dos partes que no tenían nada que ver y que en realidad estaban lejos de ponerse de acuerdo en un programa común, que sabíamos que se mataban entre ellos, porque además los que veníamos del periodismo teníamos información de fuentes de que sabíamos cómo era esa interna, solo que lo que faltaba era que lo blanquearan en público, digamos. Esta es una pareja con problema que eligió pelearse en el medio de una cena de un restaurante público. Esto fue lo que pasó el otro día. No, volaron los platos, no volaron los platos en la cocina de la casa, volaron los platos del restaurante. Pero igualmente... Y toda la sociedad vio lo que estaba pasando en esa pareja.
Pero igualmente, Martín, creo que, por ejemplo, no sé si seguís, si tenés la oportunidad, si la actualidad argentina te deja, no sé si seguís un poco la política también internacional, lo que pasa, por ejemplo, acá en España. Acá en España también tenemos un gobierno de coalición, donde los debates internos son, digamos, son continuos, en cada política, Claro. en cada ley que se aprueba. Digamos, al fin y al cabo, es normal que haya este tipo de tironeos entre unas sensibilidades que están gobernando juntas. A ustedes creo No, que no, también les eso pasó cuando gobernó el pero macrismo, no, digamos. está bien, pero una cosa es, hay formas y formas, digamos. Yo no puedo hackear al presidente anunciando por televisión la renuncia de los principales ministros que estoy poniendo yo como parte dentro de la coalición y después resulta que los ministros no se van. Resulta que los ministros, por ejemplo, el más importante de todos los ministros kirchneristas, que es Guado de Pedro, termina quedándose, lo cual demuestra que era una extorsión. Entonces, eso no, en una alianza no se hace, no se puede, uno puede tener, por supuesto, diferencias, y está bien. Acá las diferencias se ocultaron al público, entonces se daba la sensación de cierta unidad que en la práctica evidentemente no existía, y se encontró una forma de zanjar las diferencias, que fue una forma que no, digamos, la vicepresidenta, vos fíjate, la vicepresidenta escribe una carta al presidente de la Nación, de la misma coalición política de ella, diciéndole su gobierno, le dice su gobierno, o sea, Sí. la vicepresidenta del mismo gobierno, que además tiene la mitad de los ministros de gabinete, y tiene más de la mitad de los diputados y senadores de ese gobierno, le dice al presidente que tiene que cambiar su gobierno, le dice, su. Esto es insólito, esto no pasa, esto no creo que pase en España, en la coalición que gobierna, no creo que una de las partes de la coalición le diga a la otra parte su gobierno y le exija en público la renuncia al gabinete me parece que esto yo no lo vi en ningún lugar del mundo. Te sorprenderías de lo que, de lo que pasa aquí. O no. O no. O no sé. Martín, ponele que ganan. Entran al recinto. ¿Cuáles van a ser las reformas que van a intentar hacer ustedes? Mira, yo la primera ley que voy a presentar el 10 de diciembre es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En esencia, lo que quiero es que el Banco Central, el directorio y el presidente sea elegido por una mayoría especial del Congreso, que nunca más el presidente tenga nada que ver, el presidente de la Nación, el presidente del Ejecutivo, que nunca más el Poder Ejecutivo tenga más nada que ver con el Banco Central, ni con la elección del presidente, ni con su remoción, ni mucho menos que pueda hacer lo que está haciendo hoy, lo hizo la semana pasada, de directamente disponer cómo se maneja la máquina de hacer billetes del Banco Central. Entonces eso hay que terminarlo en Argentina porque es la única manera de terminar con la inflación. Uno mira alrededor del mundo, ningún país tiene inflación y nadie la controla como quiere hacer el gobierno. O sea, nosotros acá tenemos un gobierno que quiere controlar la inflación con precio máximo. Esto no existe en ningún lugar del mundo. Ahora, Tampoco existe controlar con su pensión de exportaciones, ¿no? La fórmula que intenta el gobierno es terraplanista, va en contra de la evidencia internacional. Entonces, nosotros queremos llevar el Banco Central a que funcione como funciona el de Chile, el de Brasil, el de Perú, el de cualquier país de la región que no tiene inflación para terminar con la inflación en Argentina. Bueno, de hecho, a ver, una de las cosas que pasa, por ejemplo, yo intento compararlo un poco con lo que tenemos acá, porque bueno, nosotros vivimos en Barcelona y siempre hablamos de política española o de política europea, intentamos compararlo un poquito con allá, y acá lo que básicamente el Banco Central Europeo lo que hizo, sacó un comunicado el otro día diciendo, bueno, ojo con toda la inversión que estamos haciendo, porque el Banco Central Europeo también se puso, prendió la maquinita y dijo, ojo con la inversión que estamos haciendo, porque esto va a generar inflación. Entonces están intentando, bueno, sí, están haciendo una cosa que se llama, en economía, vos sabrás más que yo, helicopter money, es decir, dar dinero a tutiplén, a todo el mundo. También lo hizo Biden, digamos, es decir, no es algo nuevo. Lo que pasa es que, bueno, acá tienen otras medidas de inflación mucho más estrictas y que, digamos, que quieren evitar. Entonces, digamos, el hecho de que acá también se aplicó esa misma teoría de dar dinero a muchísima gente, porque la pandemia lo requería. Es decir, ¿cómo iba a ser el gobierno con una imposibilidad para poder financiarse, porque los mercados internacionales los tenía completamente cerrados? ¿Cómo iba a ser para financiar todo el gasto que iba a conllevar la pandemia si no era imprimiendo? No tenía otra manera, los bonos no valen nada y no podía acceder al mercado internacional. Entonces, o reducís el gasto, aumentás los ingresos o imprimís, ¿no? Claro.
Fíjate lo que pasó en Estados Unidos. Empecemos por Estados Unidos. Sí. Estados Unidos tuvo que frenar el ritmo de emisión porque empezó a pasar que se empezó a derrumbar el dólar y los dólares que sobraban en la economía de Estados Unidos se iban al Bitcoin y se generó una burbuja explosiva en el Bitcoin. Sí. Vamos, que no hubiera existido sin toda esa emisión. O sea, no tendríamos hoy un Bitcoin de $50.000 o $40 y pico mil ahora sin el boom de emisión que hubo en Estados Unidos. Pero sobre todas las cosas, la enorme diferencia entre Argentina y Estados Unidos o sobre todo Europa es que nosotros no tenemos moneda, estamos emitiendo lo que no tenemos. O sea, una cosa es que vos tengas moneda, que vos emitas algo que la gente quiere retener y por lo tanto que la gente use esa moneda para consumir o la atesore, pero se mantenga en esa moneda. El problema es que nosotros queremos emitir algo que la gente no quiere. Entonces, de prepo le queremos tirar por un helicóptero un montón de cosas que ni bien la agarra la gente hace dinero con el helicóptero, sale corriendo a comprar dólares. O material de construcción o lo que sea en Argentina. Entonces, ese tipo de comportamiento genera rápidamente un salto de la inflación, que fue lo que pasó en Argentina, y rápidamente un salto del dólar, que también fue lo que pasó en Argentina y obligó a endurecer más el cepo. Entonces, eso es lo primero que pasa como consecuencia de eso. Después uno pregunta, viene la segunda pregunta que haces vos, que bueno, ¿cuál es la alternativa? Y ahí primero hay que recomponer la moneda, entonces no se puede usar lamentablemente emisión monetaria de un país que no tiene moneda. La alternativa era ir a buscar financiamiento internacional que era abundante y masivo en todo el mundo. Sí, Argentina tenía cerrado antes de la pandemia el financiamiento internacional, pero en parte demoró muchísimo en hacer, por ejemplo, ¿por qué postergó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Hizo primero el acuerdo privado, que también lo demoró bastante, y no hizo primero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuando lo tenía que hacer. Entonces, tuvo una estrategia argentina para salir del default mal instrumentada, que inclusive reestructuramos los bonos, y en un mundo que no paga nada de tasa de interés, ustedes en Europa tienen tasa negativa en la mayoría de los países de Europa, los bonos argentinos pagan 22% de tasa de retorno, 22% en dólares. Eso es un bono defaulteado. O sea, y acaban de reestructurarlo, es un bono reestructurado el año pasado, tiene un año de vida y ya paga 22% el bono reestructurado, quiere decir que fracasó la reestructuración. Es insólito que Argentina no haya podido ir a los organismos financieros internacionales y al financiamiento internacional a buscar financiamiento en un año en el cual cambió todo. Porque es cierto tal vez que se había cerrado el financiamiento, sobre todo cuando Alberto dijo que no quería, que iba a reestructurar la deuda y todo lo demás. Pero después vino la pandemia y hubo dólares para tirar para arriba en todo el mundo y euros para tirar para arriba en todo el mundo. Te los regalaban. Lo único que tenías que hacer era levantar la mano y decir, miren, voy a reestructurarme, voy a hacer un acuerdo con el fondo a mediano y largo plazo porque quiero salir de esta situación y necesito financiamiento para la pandemia. Entonces esto debió haberlo hecho el gobierno, no lo hizo. Y en segundo lugar, y con esto cierro, la limitación, la restricción de que vos no tenías moneda y que no ibas a tener tanto financiamiento como el resto de los países del mundo, debió haber limitado la duración de la cuarentena. Es decir, la cuarentena es un recurso escaso, que en Argentina era más escaso todavía, y había que administrarlo con ese criterio. El criterio del gobierno fue una cuarentena eterna en Argentina, que fue de las más largas y profundas del mundo, y que generó un deterioro de la economía tan grande que el gobierno se quedó sin recursos. Buena parte de la emisión que tuvo que hacer el gobierno fue para recuperar los recursos que no tenía porque tenía parada la actividad económica. Entonces, probablemente si el gobierno hubiera tomado nota de que no podía emitir los billetes que emitió, seguramente hubiera abierto la economía antes y hubiera manejado la cuarentena de una manera más inteligente. Martín, como periodista y economista, la pregunta que te quiero hacer es, uno, ¿por qué te metiste en política? Y dos, ¿por qué alguien tendría que creer, no en tu partido, en vos? Digamos, vos sabés que cuando te metés te jugás tu apellido, tu honor y demás. Sí, mira, primero porque me metí porque era un momento bisagra en Argentina. No hay espacio para que no. De hecho, mi sorpresa es que me pregunten por qué me meto. Yo siempre digo, ¿por qué no se meten todos? Pero la pregunta tendría que ser, ¿por qué no se mete el resto? ¿Por qué yo solo me metí, digamos, o algunos más? Se metió Facundo Manes. ¿Y por qué pensás que no se mete todo el mundo? Porque la política, mucha gente cuando digo que mucha gente que me quiere, que me decía, che, tenés cuidado, te estás metiendo. Vas a arruinar, tenés una carrera muy promisoria en el sector privado, te está diciendo muy bien en los medios, ¿para qué te metes en la política? Como algo que está muy desprestigiado. Sí. Pero cuanto más nos vamos, esto es como cuando vos mirás el éxodo venezolano, ¿no? Cuanto más gente se va de Venezuela, menos probable es cambiar lo que pasa dentro de Venezuela. Entonces, y con la política pasa lo mismo, si todos elegimos el camino de la salvación individual, no, mirá, yo estoy bien,
me va bien en lo económico, me va bien en mi carrera, ¿para qué me voy a meter? Y bueno, se la dejamos servir en bandeja. Yo prendía la televisión, mientras empezaba a recibir estas ofertas de sumarme, prendía la televisión en mi casa y lo veía a Máximo Kirchner, Kicillof, discutiendo quién iba a ser el próximo presidente. No, mejor primero voy, después yo, no, esperá, vamos a hacer al revés. La Molina decía, pero si nosotros no nos metemos, nos van a llevar puestos. Entonces, había como una casi obligación de meterse. El timing no podía ser más apropiado, por un lado. Y respecto al tema de la confianza, mira, yo he sido muy coherente en mi manera de pensar. Hace 30 años que vengo preparándome para esto y estudiando los problemas de la Argentina y proponiendo soluciones, escribiéndolas primero en la academia, después en textos de divulgación. Tengo varios libros sobre los distintos problemas de la Argentina, entonces, y artículos en medios, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente lo que ofrezco es esa coherencia. Si la gente ya sabe, yo desde que empezó la campaña, un candidato normalmente tiene que emplear la primera parte de la campaña, o más de la mitad de la campaña, en contarle a la gente quién es. Yo, por fortuna, como soy una persona conocida, no necesito contarle a la gente quién soy, entonces yo ya pude desde el primer día. Yo anuncié mi candidatura y el primer día dije, voy a mandar un proyecto al Congreso para tener la independencia del Banco Central. Empecé a hablar de los proyectos. Y como los proyectos son coherentes con mi manera de pensar de los últimos, te diría, 20 años, la gente reconoce que hay coherencia entre lo que yo siempre dije, lo que pienso y lo que estoy proponiendo para hacer en Argentina. Las transformaciones que quiero hacer van en línea con lo que siempre pensé. Si entras al Congreso, ¿te quedás la totalidad del mandato? En principio sí, no tengo ningún otro plan. Salvo que, ahora si vos me decís, el otro día alguien me hizo una pregunta parecida sobre qué iba a hacer después, si tenía algún otro plan. Yo dije, mirá, yo quisiera reconstruir algunas cosas de la Argentina. Una de ellas es terminar con la inflación. Si yo pudiera aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y empieza a bajar la inflación en Argentina, te diría que casi yo me doy por hecho. Me podría decir, viste, como un jugador que se retira en el mejor momento, que dice, ya está, me metí en la política para conseguir esto, conseguí bajar la inflación en Argentina, ya me voy, me retiro, vuelvo a mi actividad privada, estoy conforme. Okay. Nosotros vemos, nosotros que estamos acá en el exterior, que también llegamos a ustedes a base de amigos que viven, familia que vive hoy en Argentina, y a los medios de comunicación también, que, siempre nosotros hacemos hincapié en que se nota demasiado cómo están los medios de comunicación hoy en día haciendo partidismo. ¿Sentís que son un factor también clave e importante para el tema de las elecciones esto? No, creo que hay una sobrevalorización del rol de los medios, que los medios están sufriendo una uberización que es general de la economía, que empezó en el transporte, que siguió en el comercio con Amazon, con Mercado Libre, arrasando con los comercios tradicionales y que también está haciendo puría a los medios, digamos. Hoy Google se lleva más del 80% de la publicidad que antes se llevaban los medios tradicionales. Se achicaron los medios, ni hablar. La tele tiene un share que es el encendido, para que lo entienda la gente, el encendido de la tele es una quinta parte de lo que era hace 10 años atrás. Los diarios, el mejor diario de la Argentina hoy, antes vendía 2,5 millones de ejemplares un domingo, hoy vende 400.000 con toda la furia. Sí, nosotros lo vemos online, pero claro, nosotros la información más fuerte llega ahí. Los medios online empieza a cambiar un poco la cosa, sobre todo medios no tradicionales, como por ejemplo Infobae, que es uno de los medios líderes de Argentina y de América Latina. Pero el concepto de medio de comunicación tradicional está hoy en jaque, digamos, en el mundo, y pensar que los medios forman opinión es no conocer buena parte de las cosas que pasan. Digamos, si vos le preguntás a cualquier persona que tiene menos de 40 años en Argentina, no sabe quiénes son los periodistas, probablemente muchos de ellos tampoco me conocían a mí. Es decir, no escuchan, a lo sumo escuchan algo de radio, que por ahí todavía la radio conserva algo de penetración, pero tele y el diario. No, porque hacen hincapié. Dame un pibe de 25 años que sepa cómo se llaman los principales diarios de España. No, pero por ejemplo, sí, eso es cierto lo que decís, pero por ejemplo acá salió mucho y salió a la luz también un audio que decía que las elecciones habían sido también como fueron por parte de la foto que se había filtrado del cumpleaños que había tenido Alberto. Y eso llegó por los medios de comunicación, por ejemplo. No, eso llegó por las redes sociales. Es cierto que salió en un medio de comunicación primero, porque la compartió una periodista que se llama Guadalupe Vázquez en La Nación, pero eso no tuvo ningún impacto en la televisión. El impacto grande... Mirá lo que me pasó a mí. Yo tuve un debate de televisión una de las semanas previas a la elección, sí, con un candidato del oficialismo. A remera. Carlos Heller. Sí, bueno... El debate tuvo un punto de rating, es un canal de televisión que están golpeados todos los canales, no tienen tanto rating, la gente tampoco le interesa tanto, tuvo muy poco rating el programa.
pero después una explosión, se viralizó el episodio de la remera y Buena el jugada. resto, y un montón de gente me dijo, mirá lo que fue, un montón de gente me dijo, no lo escuché al debate, no lo vi, estaba mirando otra cosa, o no estaba mirando Pero tele. le llegó el meme. Pero después me llegó, y como me llegó, después sí entré a internet y lo miré, y después tenemos más de 1 millón de personas que lo vieron en internet al debate, pero que no lo habían visto en el canal de televisión primero. Entonces, hoy en realidad tienen muchísimo más impacto la viralización de las redes sociales que lo que puede hacer un canal de televisión. Yo en eso estoy completamente de acuerdo con vos. Lo único es que, claro, al hacerse tan famosa la imagen de vos con la remera, ¿no? De Lapero Macri, claro, a mí también me da que pensar, porque lo que estás poniendo vos sobre la mesa es qué tipo de oposición es y qué tipo de oficialismo es el que se hace. Es decir, al final creo que cuando unos gobernaban, le echaban la culpa a los que habían gobernado antes, después los que gobernaron después le echaron la culpa a los que vinieron después. Entonces, claro, es siempre fomentar, echarle la culpa al otro. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo con el hecho de la remera. Es decir, cuando gobernaba el macrismo se decía la herencia recibida. Cuando volvió el kirchnerismo se dice no, porque el macrismo. Entonces, claro, si seguimos fomentando esto, al final siempre estamos mirando para atrás. Claro, pero vos fíjate la diferencia, ¿no? Yo te decía, yo empecé la campaña haciendo propuestas. No es habitual que un candidato a diputado, que inclusive era precandidato, ni siquiera era candidato entonces, que un precandidato a diputado lance su campaña contándole a la gente cuáles van a ser los 3 primeros proyectos que va a presentar en el Congreso. Eso no pasa habitualmente. Yo empecé con las propuestas haciendo campaña. En el debate en particular, yo hice un debate contundente con datos. Yo quise mostrar la diferencia entre políticas públicas que se gestionan en base a evidencia científica y a datos, y dar el debate siempre con datos. Cada argumento de mi rival en el debate, yo tenía un dato, tenía una computadora donde tenía todos los datos. Entonces yo abría el gráfico correspondiente y contrastaba con datos. Sí. Nunca, o por lo menos tampoco quiero ser, está mal que lo diga yo, pero hacía mucho tiempo que en la tele no había un debate de datos, no de ustedes, pero nosotros, datos reales, evidencia. Y entonces ese fue el foco de todo el debate. Obviamente claro, lo que se viralizó después fue la remera, claro, eso es cierto, pero ese no era el corazón del debate, ese fue el corolario, la frutilla del postre, si querés. Y sirvió, y lo que a mí me agrada de todo el episodio, que te aclaro que me sorprendió por la repercusión, porque no pensé que iba a generar el impacto que generó, pero lo que me agradó de todo eso fue esto que te digo, que muchísima gente dijo, mira, yo en realidad no lo había visto al debate, pero a raíz de la repercusión de la remera me puse a verlo. Y sí, la verdad, entonces mucha gente aprendió economía y aprendió sobre los problemas, cómo solucionar los problemas de Argentina a partir con la excusa de la remera, porque después vio el debate completo. Claro, y uno de los datos que diste varios, pero basaste tu argumentación, porque yo vi el debate, basaste tu argumentación en 3 cosas. Dijiste que Argentina está entre los países con más muertes por millón de habitantes, Argentina está entre los países con mayor caída de la economía, y en Argentina es donde más tiempo estuvieron las escuelas cerradas. Claro, cuando vos decís que son datos basados en la evidencia, pero cuando vos decís ese dato, por ejemplo, de que Argentina es el país con más muertes por millón de habitantes, si no explicás la estructura poblacional o la pirámide poblacional en Argentina y cómo está compuesta la composición de la economía y cómo está compuesta la estructura de la sociedad y la industria, etcétera, etcétera, no se entiende tampoco. ¿Me entendés? Porque el dato queda muy bien decir, no, sí, estamos entre los 10 países con más muertos. No, lo que pasa es que, mirá, está bien. Termino, un segundo. Por ejemplo, Italia también es de los países con más muertes del mundo. ¿Me entendés? Sí, fue un desastre. La gestión de la pandemia en Italia fue un desastre. Bueno, pero también. Básicamente porque tienen mucha población envejecida, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hubo que cerrar, se le dijo al gobierno que no había que cerrar. Ahora que están liberalizando, se le dice al gobierno que hay que usar barbijo. Entonces, claro, al final es como que todo lo que hace el gobierno, sea A o sea B, siempre tenemos algo con que oponernos. Yo a eso es lo que voy, que digo, no puede ser que no... Claro. Volvamos a la pregunta de por qué la gente me cree, que vos me dijiste al principio. Sí. Porque yo tengo coherencia y hay archivos, por suerte. Entonces, si vos vas al 15 de marzo, cuando en Argentina el ministro del gobierno decía que esto era una gripecita, porque nosotros tuvimos un ministro de salud que cuando empezó la pandemia en Argentina dijo que no pasaba nada, que era una gripecita, que era más preocupante el dengue, que él no estaba preocupado por el dengue, que no estaba preocupado por el coronavirus. Algunos de los que teníamos formación en economía y sabíamos mirar los datos, digamos, esencialmente lo que hicimos fue ir a mirar la evidencia científica que había el día 15 de marzo, te digo 15 de marzo porque me acuerdo la fecha del primer tuit que hice
cuando advertí sobre ese problema, y veíamos que la tasa de contagio crecía de manera exponencial. Y que mucha gente no lo entiende al fenómeno exponencial, ahora sí lo entienden todos, ¿no? Esta es una de las cosas buenas de la pandemia. Ahora todo el mundo entiende lo que quiere decir exponencial. Pero está el cuentito ese del pastorcito que juega al ajedrez, ¿no? Nadie se da cuenta al principio que si vos multiplicás por 2 los contagios cada semana, en 14 semanas se te contagió todo el planeta. Y esto esto lo mostramos en los primeros días de marzo. Por eso yo inclusive acompañé la decisión del gobierno de hacer una cuarentena muy temprana en Argentina. La aplaudí y me costó una discusión interna con mucha gente que por ahí pensaba parecido. Yo no era ni candidato ni estaba en política, pero mucha gente que pensaba parecido a como pensaba yo, o que estaba en contra del gobierno, que era opositor al gobierno, que me decía, che, pero estás defendiendo lo que hace el gobierno. Es que ahora me parece que está bien. Pero cuando pasaron los 40 días, era cuarentena son 40 días, cuando pasaron los 40 días y teníamos a la gente, nosotros teníamos a la gente encerrada en el mes de mayo, en montones te estoy diciendo cientos de ciudades de la Argentina, donde no había circulación viral. Y estaba la gente encerrada como si hubiera leones caminando por la calle, y los chicos estaban sin clase, y los comercios estaban cerrados, era una locura total. Entonces, muchos ahí dijimos, hagamos una cuarentena inteligente, basémoslo en evidencia científica, miremos los datos, como estaba, por ejemplo, el caso de Washington, que tenía un panel de control, un dashboard, decían ellos, que ese panel de control te decía, si la cantidad de casos cada 100.000 pasa de tal nivel, si el R pasa de tal nivel, si las camas de terapia intensiva, o sea, era automático el mecanismo. Ellos tenían un tablero que todo el mundo se levantaba, lo miraba a ver cómo estaba ese tablero, con un semáforo epidemiológico, para llamarlo de alguna manera, y eso iba guiando si entrabas a fase 1, si salías, que yo. Nosotros tuvimos un año esperando que se reunieran científicos que nadie sabía por qué estaba, era con mucho sesgo en lo sanitario, poco en lo social y en lo económico, que decían que tomaban decisiones. Y el colmo fue el tema de las escuelas. Este año, cuando la Ciudad de Buenos Aires empieza a abrir las escuelas, y ese es el punto que yo hacía en el debate. Yo hacía ese punto en el debate porque yo quería contrastar un modelo de gestión basado en datos y en evidencia científica contra un modelo de gestión basado en la política, entre comillas, que no se basa en datos, que fue el modelo de gestión de la Ciudad de Buenos Aires, que miró los datos de la evidencia científica, que demostraba que si vos abrías con protocolos y con cuidado las escuelas, no había más contagio y no se multiplicaban, contra un montón de terraplanistas que decían que no, que iba a volar todo por los aires. Y no voló por los aires. Y a pesar de que ya estaba la evidencia de que había funcionado bien en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el presidente toma la decisión de cerrar de vuelta las escuelas de todo el país y obliga a la Ciudad de Buenos Aires a tener que ir a la Corte para mantener su decisión de escuelas abiertas, el presidente de la Nación va en contra de la recomendación de su ministro de Salud, que le había dicho que las escuelas eran ese mismo día a la mañana, la ministra de Salud le había dicho las escuelas tienen que ser lo último que se cierra. Ese mismo día el ministro de Educación le había mostrado la evidencia de la apertura de las escuelas en la ciudad, que mostraban que no habían crecido los contagios más que en otros lugares. Y ese mismo día el ministro de Economía le había dicho que tampoco se bancaba la economía, seguir cerrando la economía, otra cuarentena más. Y así todo el presidente igual toma la decisión de cerrar la economía. Entonces, ese era el contraste que yo trataba de marcar en el debate. No solamente porque probablemente, ojalá que no, pero capaz que volvemos a tener otra pandemia de otra cosa en algunos años. Bueno. Me gustaría que se gestione en base a datos. Y lo mismo para todas las políticas públicas. En Argentina tenemos una cultura del no dato, de que no nos gusta medir, de que es estigmatizante medir las cosas, entonces no nos gustan los exámenes. Por ejemplo, en educación se nota mucho eso. No digamos cuáles son las escuelas que rinden mal, porque es estigmatizarlas. Chicos, hay que medir, no se puede gestionar lo que no se mide. Muy bien. Martín de Taz, no te robamos más tiempo, muchísimas gracias por esto. Te pido, como vos dijiste, que bueno, te tenemos que creer porque has tenido todos estos años coherencia. Te pido que si ocupás algún cargo de poder mantengas esa coherencia y no como tantos otros que han defraudado tanto y han dicho nunca me voy a juntar con tal o cual y terminaron cerrando y terminando ocupando el mismo espacio. Es lo que te pido como ciudadano que se ha ido de la República Argentina, Martín. Ese compromiso que tomo con vos y con todos tus oyentes. Muy bien, muchísimas gracias. Martín Tetaz, candidato a diputado por la capital del Partido junto a María Eugenia Vidal, Paula Oliveto y Ricardo López Murphy. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba. Martín Tetaz.